Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro. En el día de hoy queremos presentar como esta formación que pienso yo sirve a todas aquellas personas que en algún momento quieran colaborar en la preparación de las celebraciones a lo largo del año litúrgico. Y es el tema de ubicación y preparación de las lecturas para la celebración eucarística. Son elementos que hacen parte de la liturgia a nivel general y queremos como presentar estos elementos para continuar en esa ayuda que queremos brindar a los ministerios y comunidades parroquiales. Bienvenidos. El objetivo que tenemos para este encuentro es acercarnos a los leccionarios de la Iglesia para conocerlos a nivel general y saber preparar las lecturas de la celebración eucarística durante el año litúrgico. Va a ser, como lo dice el objetivo, algo general, pero lo que nos interesa es que tengamos nosotros como ideas claras para que podamos entender un poco más la dinámica de los leccionarios de los libros litúrgicos en la celebración de la Eucaristía. Yo invito a todos aquellos que nos siguen por el canal en YouTube que podamos nosotros mirar otros videos en el tema de formación litúrgica, en donde también hemos hablado de lo que significa el año litúrgico y vamos nosotros creciendo en esta formación litúrgica en beneficio de las comunidades, comunidades parroquiales, comunidades cristianas en la iglesia. Les invito para que presentemos a Dios nuestro corazón. Señor Jesús, tú eres la palabra hecha carne. Tú eres la misericordia, la redención. Tú eres el amor pleno del Padre en medio de nuestra vida y nuestra historia. Concédenos acercarnos más y más a tu palabra, escrita en la revelación bíblica, proclamada en la liturgia de la Iglesia, meditada en la mente de los hombres, contemplada en sus corazones y llamados a llevarla a la vida diaria en el buscar ser mejores humanos, en la construcción de una mejor pareja, una mejor familia, una mejor sociedad y un mundo mejor. Amén. El elemento del que quiero que partamos en este encuentro tiene que ver con esta pequeña publicación o este pequeño folleto que publica cada conferencia episcopal en el mundo y se conoce como el Ordo. Este es un libro básico que toda sacristía pues tiene, y el Ordo nos va a presentar el orden de las lecturas. Ese es vamos a decir, como el nombre técnico, la manera técnica como se conoce este folleto, este pequeño libro, que como les digo, lo encontramos en cualquier sacristía de las parroquias. Y entonces, pues viene de esa palabra igualmente ordo, así se deja para llamarlo, y pues traduce el orden. Entonces, ¿qué es el ordo? El ordo es el libro litúrgico en el que se indica el oficio divino que se ha de decir cada día y la misa que se ha de celebrar. Entonces, en el ordo, al consultarlo, pues lógicamente pues trae cada fecha durante el año litúrgico y entonces nos indica en qué semana del Salterio estamos, nos indica si tenemos una memoria, si tenemos una solemnidad, si tenemos una fiesta, etcétera. Entonces, el ordo es como la guía oficial de la iglesia y nos indica pues los elementos para la celebración diaria de la liturgia de la iglesia.
La ordenación universal de la liturgia de la palabra es otro aspecto o elemento de la comunión eclesial. Entonces, fundamentalmente, el ordo lo consultamos para seguir esta ordenación universal en la liturgia de la palabra. El ordo nos va a indicar pues las lecturas, qué salmo es, el evangelio del día, etcétera. Y pues es otro elemento de la comunión universal de la iglesia. Y pues es el primer paso para preparar las lecturas. Entonces, si la persona va a preparar las lecturas para la celebración eucarística, entonces el primer paso es en la sacristía, pues buscar el ordo, en el ordo consultar el día y ahí se nos va a decir qué lecturas debemos preparar. De acuerdo a eso, entonces vamos a buscar los leccionarios como lo veremos a continuación. Entonces, los leccionarios. Entonces, los leccionarios pues son los libros que utilizamos para la liturgia de la palabra y pues como su nombre lo indica, pues allí están las lecturas para celebrar la liturgia de la iglesia durante el año. Quise presentarles esta foto como básica de un estante en una sacristía. Entonces, si nos damos cuenta, estos que están aquí a mano derecha de mi pantalla son los leccionarios. Entonces, aquí están numerados del 1 hasta el 6. Existen otros, como lo vamos a ver, pero en este estante, pues aquí están estos leccionarios, como les digo, están numerados aquí en sus números romanos, y entonces son los leccionarios. Aquí, en ocasiones, pues tienen como los contenidos aquí en el lomo del leccionario. Entonces, misas rituales y de difuntos, misas de los santos, ferias del tiempo ordinario, en este número 3, etcétera. Aquí tenemos el misal romano, esta edición, vamos a pensar, es la edición grande. Este otro misal romano es una edición más pequeña. Y tenemos acá el libro de la sede. Entonces, en algunas parroquias se utiliza el libro de la sede, en otras parroquias no, se utiliza solamente el misal. Eso depende muchísimo del presidente de la celebración, ¿no? Tenemos el libro de la oración de los fieles aquí en este segundo lugar, y entonces este libro es el que se utiliza en muchas parroquias para hacer pues lo que viene después del evangelio, en 3 semanas la oración de los fieles, o también si se quiere pues en los domingos la oración de los fieles que viene después de la proclamación del credo. Como lo decíamos, el misal romano, están los leccionarios. Vamos a ver rápidamente o de manera general, como lo decíamos, los leccionarios que están del 1 al 9. Y también existen los rituales. Los rituales, entonces, por ejemplo, existe el ritual del bautismo. Entonces, un ritual, pues así en la pasta del libro, pues aparecerá indicado ritual del bautismo. Existe también el ritual de la penitencia y la reconciliación. Existe también el ritual de la confirmación. Existe también el ritual del matrimonio y existe también el ritual de exequias. Me parece importante que nosotros podamos ir como identificando los diferentes libros que hacen parte de una sacristía o los libros que publica las diócesis en el mundo y que hacen parte pues como elementos para la preparación de la liturgia. Entonces, el libro de la sede pues así está indicado, no es un leccionario. El libro de la oración de los fieles no es un leccionario, es el libro de la oración de los fieles. Está el misal romano, están los leccionarios y están los rituales. En los rituales, dentro de los rituales, normalmente vamos a encontrar las lecturas que están sugeridas para la celebración de estos sacramentos. Entonces, si vamos a decir, si se va a hacer la celebración de un bautismo, pues en el ritual están las lecturas, no vamos a necesitar un leccionario para el bautismo. ¿Por qué? Porque en el ritual del bautismo están las lecturas sugeridas para la celebración
del sacramento. Y así con los demás rituales aparecen lecturas sugeridas dentro del mismo ritual, no se necesitan los leccionarios. Los leccionarios fundamentalmente se utilizan para la celebración eucarística a lo largo del año. Vamos a decir la celebración eucarística con la asamblea, con el pueblo de Dios. Tenemos acá entonces un índice general y va a ser como el índice general. Vamos a mirar en primer lugar como el título de cada uno de los leccionarios. Entonces, aquí aparece un índice. Cada diócesis, cada conferencia episcopal normalmente pues tiene su publicación propia para los leccionarios. Vamos a decir, la conferencia episcopal mexicana, entonces publican ellos unos leccionarios un poco más adaptados a la cultura y a los términos, el lenguaje del pueblo mexicano. La conferencia episcopal colombiana también saca sus propios leccionarios o buscan publicar sus propios leccionarios con elementos también que son propios del país. Aquí tenemos entonces el leccionario 1 y nos dice que es el ciclo A, lecturas para los domingos y fiestas del Señor. Año A, el ciclo A. Recordemos que los ciclos son el A, B y C y son solamente para los días domingos y fiestas del Señor. Tenemos el leccionario número 2 y aquí está el año B y son las lecturas para los domingos y fiestas del Señor del año B, el ciclo B. Y tenemos aquí el leccionario número 3, lecturas para los domingos y fiestas del Señor, el año C. Entonces, en el ordo, pues entonces, si vamos a preparar las lecturas del domingo, el ordo nos indicará siempre en qué ciclo estamos y de acuerdo al ciclo, entonces vamos a buscar las lecturas en el leccionario que corresponda. En diapositivas posteriores vamos a mirar otro esquema que presenta otro leccionario y es igualmente válido. Son leccionarios de las conferencias episcopales. Aquí tenemos el leccionario 4, el 5 y el 6. Aquí tenemos entonces el leccionario 4 que contiene las lecturas para el tiempo ordinario. Lectura continuada para los días feriales. Dice acá ciclo completo. Estas lecturas pues son las que van entre el lunes y el sábado. Entonces, ¿por qué? Pues en los anteriores están los domingos. El leccionario 4 dice tiempo ordinario, lectura continuada para los días feriales. Entonces son todas las lecturas del lunes al sábado. El leccionario número 5, lecturas del propio y común de los santos. Entonces vamos a decir, hay una fiesta de un santo y tiene lecturas propias. Entonces esas lecturas pues no las vamos a encontrar acá en el tiempo ordinario para los días feriales. Muy seguramente esas lecturas las vamos a encontrar en este leccionario que dice común de los santos o lecturas del propio. Entonces aquí vamos a decir, hay esquemas de lecturas y entonces la misa es por un pastor, por un papa o por un misionero o por el común de los santos doctores de la iglesia. Entonces, pues de acuerdo también al presidente de la celebración, al sacerdote que va a presidir la misa, a veces la liturgia da como unas opciones de lecturas y pues normalmente se van a escoger, pues si es de un santo, pues de este leccionario. El leccionario número 6, lecturas para las misas por diversas necesidades y misas votivas. Entonces, aquí hay diferentes lecturas. Vamos a decir una misa por la paz del país, por la paz del mundo. O también hay esquemas de lecturas para misas en tiempo de calamidad pública, en tiempo de hambre, en tiempo de guerra, etcétera. Ahí aparecen esos diferentes esquemas de lecturas que pues al organizar la liturgia de una celebración pues se podrán tomar de ahí. O misas votivas pues como su nombre lo indica por un voto.
o a una intención particular. Vienen aquí los demás leccionarios, los restantes 7, 8 y 9. Entonces, el leccionario número 7, lecturas para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo pascual. Entonces, si había o habíamos visto el leccionario para el tiempo ordinario, aquí tenemos las lecturas para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo pascual. Aquí nos está indicando pues que las lecturas que están en este leccionario son las lecturas que van del lunes al sábado. Las del domingo pues están en los 3 primeros leccionarios que habíamos visto. El leccionario número 8, entonces curiosamente nos dice acá rituales. Entonces en este leccionario, aparte de lecturas, pues habrá otros elementos litúrgicos para el ritual de ¿qué? De iniciación cristiana, sagradas órdenes, admisión al diaconado y al presbiterado, colación de ministerios, unción de enfermos y viático, etcétera. Entonces, aquí aparecen entonces, pues, otros elementos que, pues, son ayudas litúrgicas para las celebraciones que están indicadas en este párrafo. Entonces, leccionario número 8, y pues dependerá del que preside la celebración y también si tiene algún equipo litúrgico, etcétera, pues aquí también pueden encontrar lecturas para estos elementos. Y el leccionario número 9 que aparece acá dice para las misas con niños. Entonces, pues esto ya es como para una pastoral como específica. Entonces vamos a decir que en una parroquia vamos a pensar mensualmente hacen una misa con los niños de la escuela parroquial o del colegio parroquial y entonces pues pueden escogerse en este leccionario número 9, se pueden escoger lecturas que vienen como propuestas para celebrar la Eucaristía con niños. En lo personal, pues yo pienso que es para las misas con niños que ya han recibido por primera vez la Eucaristía, ¿no? Y entonces pues participan de la celebración con la liturgia eucarística, ¿sí? Aquí no pensamos en que sea para misas con niños de 4, 5 y 6 años, ¿no? Porque pues ellos no han recibido la catequesis de preparación a la Eucaristía, vamos a decir, como se dice popularmente, no se han preparado para la primera comunión. Entonces son niños que no tienen la catequesis, entonces pues no es algo pensado, pienso yo, eh, para, para unos niños que no han hecho la primera comunión o no han recibido por primera la Eucaristía, sino que son lecturas propuestas para celebraciones eucarísticas con niños que ya participan de la mesa del altar. Entonces, hasta aquí tenemos los 9 leccionarios que normalmente pues se publican en todas las conferencias episcopales y de pronto quizás hay alguna diferencia, que en alguna conferencia episcopal tengan solamente 8. Ah, bueno, pero pues quiero presentar a nivel general y a nivel básico los leccionarios que podemos llegar a encontrar en una sacristía. Entonces en eso yo consultaba el ordo y buscaba el leccionario correspondiente y yo pedía que se hicieran las lecturas del leccionario. Esto tristemente en muchas latitudes pues como que no sé bajo qué conceptos, pero yo recuerdo alguna vez personas encargadas de preparar la liturgia de un matrimonio. Hasta donde yo tuve posibilidades, yo me reunía con los novios, preparábamos las lecturas en el leccionario y asimismo los que iban a leer preparaban las lecturas en el leccionario. Pero desafortunadamente en otras partes mucha gente llega a leer, saca una hojita toda ajada y cuadriculada de su bolsillo y entonces extienden la hoja en el ambón y empiezan a leer. Entonces pues yo digo, no, pues la liturgia de la iglesia
tiene estos libros que son los leccionarios, y pues yo siempre tomaba de ahí las lecturas, ¿no? Entonces en eso, pues bueno. Y cada editorial, supongo yo, pues consulta el ordo para sí mismo publicar las lecturas del día, ¿no? Te digo, los otros videos que tenemos sobre liturgia y formación en la liturgia de la palabra, hemos también algunos elementos que quieren explicar un poco más lo que significa el ciclo litúrgico en la iglesia. Bueno, bien, vamos ahora a adentrarnos un poco en lo que es el leccionario dominical. Entonces, como su nombre lo indica, en este leccionario dominical están las lecturas para los domingos y las fiestas del Señor. Aquí quiero que nos fijemos en lo siguiente. Si nosotros miramos el ordo, pues el ordo va a empezar con el primer domingo del Adviento, porque es donde se inicia el año litúrgico. El ordo no va a empezar con el 1 de enero, no. El ordo empieza, pues, como empieza el año litúrgico. Entonces, con el primer domingo de Adviento empieza el año litúrgico. Entonces, el leccionario dominical inicia también con el tiempo del Adviento, primer domingo, segundo, tercero y cuarto domingo de Adviento. Aquí entonces nos dice que el primer domingo de Adviento para el ciclo A está en la página 3. Ah, no, es que estamos en el ciclo B. Ah, entonces vaya a la página 125. Ah, no, es que estamos en el ciclo C. Entonces vaya a la página 237. Entonces, si yo no conozco el leccionario como tal, pues el índice me va a indicar de una manera muy fácil dónde encontrar las lecturas. Entonces vamos a pensar que yo miro el ordo, estamos en el tercer domingo de Adviento y estamos en el ciclo A. Las lecturas están en la página 9. Estamos en el ciclo B, las lecturas están en la página 131. No, es que estamos en el ciclo C, estamos en la página 243 en estas lecturas del tercer domingo para el tiempo de Adviento. Solamente el domingo. Ahora, en el tiempo de Navidad, entonces viene aquí la fiesta de la Sagrada Familia, igualmente domingo dentro de la octava de Navidad. Recordemos que la fiesta de la Sagrada Familia se celebra en este domingo dentro de la octava de Navidad. Entonces, las lecturas para esta fiesta de la Sagrada Familia en el ciclo A, entonces nos dice que en la página 16, ciclo B, página 137, ciclo C, 249. Y pues así con los domingos siguientes. El segundo domingo después de Navidad, el bautismo del Señor, que es el domingo después de la Epifanía, entonces nos indica. Entonces, ¿qué debemos tener presente? ¿En qué ciclo estamos? Eso nos lo dice el ordo y pues ahí nos indica el índice del leccionario donde encontramos las lecturas. Ahora, recordemos que después del bautismo del Señor, el domingo después de la Epifanía, entonces viene todo el tiempo ordinario. Entonces, el segundo domingo del tiempo ordinario, que es después de esta fiesta. Entonces, aquí tenemos las lecturas, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y continúan los domingos del tiempo ordinario. ¿Sí? En este caso, tenemos hasta el noveno domingo del tiempo ordinario. Ahora, recordemos que después de esos domingos del tiempo ordinario al inicio del año, pues llega el momento en que empieza la cuaresma. Entonces, como que se interrumpe el tiempo ordinario, inicia la cuaresma. Entonces, primer domingo de cuaresma. Entonces, en este leccionario aparece primer domingo de cuaresma, segundo domingo de cuaresma, los domingos de cuaresma hasta el domingo de Ramos, ¿no? Las lecturas, vamos a decir, del miércoles de ceniza, pues no están acá porque este es el leccionario dominical. Estarán en otro leccionario como lo veremos más adelante. Ahora, pasa el domingo de Ramos, pasa la Semana Santa y entonces viene el tiempo de Pascua. Entonces, en este leccionario no vamos a encontrar las lecturas del lunes santo, del martes santo, no, porque esto es el leccionario dominical. Entonces, aquí igualmente aparecen los domingos de Pascua. Aquí está la misa del día.
el segundo domingo de Pascua, y así cada uno de estos domingos, y entonces ciclo A, ciclo B y ciclo C. Ahora, tenemos aquí el leccionario ferial. Este leccionario que tenemos aquí en pantalla, entonces nos dice, leccionario ferial es como el segundo volumen, dice durante el año, y dice años impares y años pares. Eso lo vamos a explicar en diapositivas más adelante. Entonces, el leccionario ferial y de tiempos litúrgicos especiales. Entonces, ¿qué tiene este leccionario ferial? Nuevamente empieza con el tiempo del Adviento. Entonces, tiene primera semana de Adviento, segunda semana de Adviento, etcétera, y ferias del 17 al 24 de diciembre. Entonces, en este segmento del leccionario vamos a encontrar las lecturas del lunes al sábado de la primera semana de Adviento, del lunes al sábado de la segunda semana de Adviento y así sucesivamente. Cuando se llega el 17 de diciembre, pues hay unas lecturas propias para cada uno de esos días. Entonces, por eso se llama leccionario ferial y de tiempos litúrgicos especiales. Luego viene la Navidad. Y entonces igual, aquí aparece las lecturas para este tiempo de Navidad. ¿Sí? Entonces, pues ahí se encuentran cada una de esas lecturas. Vamos a pensar aquí, la Natividad del Señor. Pues hay unas lecturas para la misa vespertina de la vigilia, para la misa de medianoche, misa de la aurora. Entonces, pues, etcétera, pues de acuerdo a los siguientes días de la Navidad, ¿no? Luego viene también entonces el tiempo de Cuaresma. Aquí encontramos las lecturas para el miércoles de ceniza y para cada una de las semanas del tiempo de Cuaresma, y aparece también para los días de la Semana Santa. Luego, igual viene el tiempo de Pascua, y aquí entonces aparecen las lecturas para los días de entre semana del tiempo de Pascua. Entonces, pues, aquí aparece la ascensión del Señor y aparece también la misa para el domingo de Pentecostés, pero nos dice misa vespertina de la vigilia. Aquí quiero compartir con ustedes esta imagen que yo pienso a veces nos cuesta un poquito, pero es algo también muy sencillo. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que estamos en el viernes de la semana 22 del tiempo ordinario. Entonces es un día entre semana. Y recordemos que la iglesia tiene organizadas las lecturas para entre semana, años impares, año 1 o el año 2 para los años pares. Entonces, vamos a pensar para este año 2022. Entonces, en la semana 22 del tiempo ordinario, el día viernes, la primera lectura va a ser esta de acá, del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Y por qué esta? Porque es año par. El año entrante, pues será esta lectura, porque es año impar. Al año siguiente, pues volverá a ser esta, que es año par. Y encontramos también aquí a mano derecha, está sugerida también en letras rojas, pues nos indica la semana y el día. Semana 22 del tiempo ordinario. Pasando esta página, pues vamos a encontrar el Evangelio. Por ejemplo, aquí vamos a mirar otro día. Semana 20 del tiempo ordinario para el día sábado. Entonces aquí nos dice que año impar, entonces esta lectura. En la siguiente página, pues va a estar la lectura para el año par. Aquí nos dice, pues si esta página tiene el día sábado, pues este evangelio es el día anterior, viernes, y el evangelio es el mismo para los años impares y años pares. Entonces el evangelio es el mismo para el año par o impar. Entonces aquí dice evangelio para años 1 y 2, o sea, para ese año par o impar, entonces para ese viernes de la semana 20 del tiempo ordinario, pues va a ser este evangelio. Entonces, pues
nosotros siempre que vayamos a mirar los leccionarios en la sacristía o preparando las lecturas para alguna celebración eucarística, pues nosotros, como les digo, el primer paso es el tema del ordo. Ya cuando estoy seguro qué semana es, qué tiempo litúrgico es, qué semana litúrgica es y qué año es, pues para los días entre semana, pues ya puedo ubicar la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Entonces, pues bueno, aquí como les digo, aquí encontramos el Evangelio del día viernes, aquí está la primera lectura para el día sábado, si fuera año impar. Si es año par, paso la página y encontraré, como lo veíamos en la anterior diapositiva, pues la otra opción para el año par. Aquí nuevamente otro ejemplo. Otro ejemplo, entonces aquí nos dice la letra roja, la rúbrica, es el tiempo ordinario. Estas hojas son del tiempo ordinario. Aquí nos dice que es la semana 32 del tiempo ordinario y nos dice que es el día viernes. Entonces, año par es esta lectura. Inmediatamente está el Salmo. Y aquí dice que el Evangelio es este para los años pares e impares. Entonces, pues aquí estas serían las lecturas para este año 2022, año par, lectura, salmo, y este es el Evangelio. Entonces nos indica que es la semana del tiempo, la semana 32 del tiempo ordinario, viernes. Vamos a decir que el ordo dijera que cayó en este año la fiesta de un santo y el ordo presenta otras lecturas, entonces ya no buscaremos las lecturas en este leccionario del tiempo ordinario, sino que iremos al leccionario para el común de los santos. En lo personal, yo no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que pues a nivel litúrgico es lo mismo y pues analizando como lo que significa la liturgia de la iglesia. Yo pienso que los fieles deberían tener los misales solamente en su casa, porque muchas veces las personas llegan a la parroquia, llegan a la iglesia y buscan el misal, uno de los misales que tienen a la entrada, para seguir las lecturas en los misales. O las personas, eh, los fieles compran misales populares o están suscritos y los llevan a la iglesia y siguen las lecturas durante la misa. Yo pienso que es un error y que no sé, yo me imagino que son influencias de carácter protestante o de carácter de iglesias separadas, en donde pues que yo tengo que tener las lecturas conmigo. Y yo pienso una cosa, se pierde el carácter de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada parroquia pues debe tener su ministerio o tiene su ministerio de proclamadores de la palabra o ministros lectores y están proclamando la palabra. Pero entonces si una persona pasa a proclamar la palabra y cada uno tiene la lectura en su asiento, en sus manos, pues como que se está demeritando lo que significa la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, en lo personal, yo pienso que para mí, yo lo veía siempre como un elemento distractor en la asamblea. Entonces, muchas veces las personas, cuando encontraban las lecturas en el misal, pues ya el padre estaba terminando el evangelio. Entonces, la persona ni leyó las lecturas en el misal, ni tampoco las escuchó. Entonces, yo pienso que muchas veces el misal popular o los misales populares para los fieles y que a veces se tienen en las parroquias, yo pienso que muchas veces son más un elemento distractor que otra cosa. Entonces en eso yo sí pienso que esos misales populares, yo pienso que son una ayuda en la medida en que cada fiel prepara las lecturas en la casa y al iniciar la celebración eucarística, abandona ese misal popular y se centra en lo que va a ser la proclamación de la palabra. Entonces, pues yo a la misa no llevo misales populares.
¿no? No llevo misales populares. Entonces en eso pues a veces hay algunas circunstancias que no se explican o no se han profundizado en la formación litúrgica de las comunidades, y en lo personal pienso que los misales populares o esos misales que tiene cada uno de los fieles es más un elemento distractor, como que daña la participación en la celebración misma y está devaluando, está opacando, está demeritando lo que significa la proclamación de la palabra de Dios como tal en la liturgia de la iglesia, ¿no? Que es palabra de Dios, no la que está en el leccionario, sino la que se está proclamando, la voz viva que está escuchando la asamblea, la voz viva que está proclamando esa palabra de Dios. Entonces, pues yo sí pienso que nosotros también tendríamos que crecer en ese, preparar las lecturas. Los misales populares sirven, claro que sí. Hoy día también hay aplicaciones que tienen las lecturas del día, ¿ok? Entonces preparamos las lecturas antes de la celebración, preparamos las lecturas como algo, una ayuda espiritual para participar de una manera más profunda en la celebración, pero durante la Eucaristía no tengo ni misal, ni aplicación abierta para seguir las lecturas, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido si estamos ante la proclamación de la palabra de Dios dentro de la celebración de la Eucaristía en la liturgia de la iglesia. Entonces, pues yo también les invitaría para que vayamos creciendo en esa reflexión y podamos de esta manera también crecer en la participación realmente y profunda en la celebración eucarística. El tema de la hojita dominical o esa hoja dominical en algunas parroquias de nuestros países, pues sí, en alguna parroquia que yo estuve que era de clima cálido, pues yo suspendí esas hojas porque las hojas terminaban de abanico ahí durante toda la celebración, pues, ¿no? Entonces la hojita no cumplía tampoco el cometido de orientar un poco a los fieles en la liturgia. Entonces sí, yo definitivamente siempre animaba a los fieles a que las lecturas se prepararan durante la semana. Entonces en eso pues sí, a veces y desafortunadamente esto también es algo muy personal, pero pues desafortunadamente yo pienso que a nosotros nos falta muchísima disciplina. Y como creyentes con poca disciplina, entonces cualquier publicación o cualquier hoja pues termina rápidamente en el piso o por ahí botada o se dejan ahí sobre las bancas, etcétera. Y pues como que eso no cumple realmente el cometido. Pero sí, pienso yo que debe estar eso orientado a que podamos participar de una manera más profunda en la celebración eucarística. También se puede como buscar siempre que se favorezca lo que significa la proclamación de la palabra de Dios en la celebración. Pienso yo que es lo fundamental. Entonces en eso pues igualmente podemos hacer 2, 3 lecturas durante la semana y pues va uno tratando pues como de interiorizar esas lecturas y al momento en que las proclamen pues va uno también como que asimilando estas lecturas y pues no tengo el elemento distractor como les decía yo con el tema del misal. Bien, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has llamado al camino de la fe. Te damos gracias porque nos has llamado al seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el regalo del Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos has revelado la salvación, tu misericordia por toda la humanidad. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, único camino hacia la dicha eterna y fortaleza para nuestra fe en ti. Gracias por tu amor, esperanza nuestra, por tu salvación, horizonte de la humanidad, por tu presencia, bálsamo para nuestras heridas, por tu perdón, por el cual podemos soportar la verdad de lo que somos. Ayúdanos con la gracia de tu Espíritu Santo para que profundizando tu palabra nos veamos fortalecidos en tu seguimiento.
renovados en el camino del amor y comprometidos en la construcción de un mundo mejor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga. Muy bien, muchísimas gracias. Un segundo, por favor, voy a hacer aquí algo. No, ya. Bueno, muy bien. Si alguien quiere participar por el micrófono, dame un segundo. Solo despedirnos, ahora sí. ¿Y okay? Despídase, no lo había puesto. Bueno, muchas gracias por sus bendiciones. Amén. Que así sea. Y, Muchas gracias, Padre. Bendiciones y buenas noches. muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por su participación. Y si Dios quiere, entonces nos encontraremos aquí en la próxima semana. Voy a mirar si, como les digo, a veces tengo temas pensados y pues vamos a mirar entonces qué desarrollamos. Y si Dios quiere, nos encontraremos el próximo miércoles. Recuerden siempre que va a haber reunión, envío el correo electrónico, ¿ok? Sí, Padre, gracias. Muy bien, padre. Muy bien, muy bien. Nos tenía sufriendo que no podíamos hablar. No. Y es que decidí cerrar micrófonos porque uno de los videos de estas semanas bregué mucho con el tema de la edición, entonces pues dije, no, vamos a cerrar micrófonos y bueno, pero... Así suena excelente, sí, es correcto eso. Por Y- eso Don Chuy no me le hizo ceñita, porque dijo, bueno, no me dejó hablar, ahora yo tampoco le hablo. Ya, no, pero Pues hay que pues... levantar la manita, pues. Ya, sí, se puede levantar o por el chat, pero como les digo, es el tema de que a veces me quedan ruidos y entonces bregamos con la edición del video después. Entonces, pues bueno. Gracias, Padre. Dios les bendiga, saludos en casa y nos veremos en 8 días si Dios quiere. Primero Gracias, Dios, Padre. buenas Gracias noches por a todo. todos. Buenas Buenas noches. noches, Padre. Buenas noches, Padre. Bendiciones, A mí saludos me en casa. encanta la música, que los cantos que ponen al principio me tienen loco, padre. Muy bien, don Jesús, muchas gracias. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Bye Gracias. bye. Bye. Bye bye.